eso es una especie de distinción un poco quisquillosa que hicimos nosotros en la Unidad de Periodismo de Ciencia de la UNAM. Porque es muy fácil confundir si tienes una pieza periodística en la que, vamos a decir, que entrevistan a Mario Molina, nuestro único Nobel en química, o te empiezan a hablar de mitocondrias y ribosomas, y entonces eso solo ya hace que mucha gente piense que se está hablando de ciencia. Nosotros queremos ir mucho más a fondo de eso y le damos a ciencia una interpretación con más dimensiones que simplemente la aparición de un científico, famoso o no, o de nombres que suenan a ciencia. Entonces queremos pensar en que la ciencia, ante todo, es un proceso de pensamiento lógico basado en evidencia empírica, que tiene capacidad predictiva. Todo eso puede o no tener una aplicación en la vida cotidiana de la gente, pero eso es algo que caracteriza mejor la ciencia que solamente el hecho de poner un científico. Entonces, muy neuróticamente nosotros quisimos hacer la distinción entre el periodismo que realmente pretende tratar la ciencia como un elemento periodístico que debe ser tratado por el reportero, que debe ser reporteado, para usar un verbo que no existe porque todos entendemos, y que entonces el reportero nos contará la ciencia de la historia. Esto es lo que nosotros llamamos periodismo de ciencia. Periodismo sobre ciencia es uno en el que el reportero no tiene ni que entender la ciencia, simplemente le encaja el micrófono al científico, reproduce lo que el científico dice y se acabó. Nosotros hemos hecho análisis de contenidos, no estudios de ciencia y sociedad o análisis desde el punto de vista sociológico, no porque tengan nada en contra de ellos, sino porque entendimos que era necesario caracterizar primero lo que tenemos para empezar a averiguar por qué, o tratar de averiguar por qué, que sería una etapa posterior. Tenemos hipótesis, sin embargo, pero lo que hemos descubierto analizando prensa escrita, analizando televisión, analizando prensa escrita diaria y prensa escrita en revistas hebdomadarias, radio no hemos hecho porque es complicadísimo allí la metodología, tener acceso a las fuentes, a las grabaciones y etcétera, pero muy bien podríamos hacerlo con la misma metodología. Y lo que hemos descubierto esencialmente es que la ciencia suele ser ignorada por los medios, y cuando la atienden es de una manera muy superficial y además con una selección de fuentes que no necesariamente parece reflejar una estrategia de investigación periodística con cierta lógica, sino que eligen fuentes o bien porque son las más célebres, o bien porque son gubernamentales, eso les encanta, o bien porque son las fuentes que el reportero conoce. Y de pronto te encuentras un experto en ozono atmosférico, en la alta atmósfera, discutiendo transporte colectivo en la superficie. Y al lector no tiene por qué quedarle claro que haya una lógica entre una cosa y la otra. Entonces el denominador común es que la ciencia como tema legítimo de cobertura periodística parece no ser apreciada por los que toman decisiones editoriales. Deciden que no es algo que su agenda temática deba incluir per se, como un tema de cobertura, como si lo son espectáculos o deportes, o política, que les súper encanta la grilla. Eso ni se cuestionan si debe ser cubierto o no. La ciencia tampoco se lo cuestionan, simplemente no la cubren, excepto cuando no les queda más remedio. Si se habla de clonación de un embrión humano, como se está hablando estos días, incorrectamente, pero da igual, entonces se sienten obligados a cubrirla, pero no tienen una metodología de cobertura periodística. Y entonces el común denominador que encontramos es que el producto periodístico que ponen frente al público tiene carencias en cuanto a número de notas, en cuanto a profundidad de las notas y en cuanto a las fuentes utilizadas. Y una cosa que me importa mucho hacer ver, estas no son carencias desde el punto de vista científico, estas son carencias periodísticas. Todo producto periodístico tiene una serie de criterios de calidad que debe de cumplir, uno de los cuales tiene que ser el por qué suceden las cosas, cómo se explica lo que estamos mostrando, cómo saben los que dicen que saben, lo que dicen que saben. Son criterios periodísticos, no científicos. Invariablemente le huyen a eso porque eso implicaría meterse a la ciencia de la historia y luego darle una narrativa periodística. ¿Cómo se compara con otros países? Hay sociedades en donde sí se hace bastante más esto que digo, que aquí no. Y no hay más que ver medios como la BBC en Inglaterra, la televisión y la radio públicas en Estados Unidos, que son de enorme calidad, las públicas. Las comerciales también hacen coberturas de ciencia en Estados Unidos, pero las públicas lo hacen muy bien. La televisión y radio públicas en España, en Francia. Nos gustaría hacer estudios respecto de medios públicos en América Latina, porque hemos hecho de medios comerciales y encontramos que, hoy se vio aquí, encontramos que coinciden en el diagnóstico que hice hace unos minutos. Lo primero que se tiene que tratar de evitar en ámbitos periodísticos, nosotros hacemos una distinción entre periodismo y divulgación
en la forma en la que se hace y en los medios en los que aparece. Yo estoy hablando de ámbitos periodísticos, que quiere decir diarios, revistas de corte periodístico, noticiarios en radio o televisión, o fuera de los noticiarios, un género que en México está prácticamente abandonado, que es el reportaje o el documental, que evidentemente es el que más se prestaría para tratar temas de ciencia que requieren profundidad y por lo tanto requieren tiempo y por lo tanto requieren inventiva narrativa, y nada de eso cabe en una nota de 1 minuto y medio, por más que nos quieran hacer creer que sí, la verdad es que no. Entonces, lo primero que habría que tratar de evitar es considerar que los temas de ciencia o los temas que necesitan ciencia no deben ser tratados igual que cualquier otro tema que sea una fuente legítima de cobertura periodística. La ciencia tiene sus particularidades como fuente periodística, pero también lo tienen las finanzas y los negocios y los deportes, que por cierto están muy mal cubiertos por la prensa mexicana también. Entonces yo abogo por un regreso a los orígenes, porque todos los tomadores de decisiones editoriales en medios noticiosos hagan una revisión a conciencia de si en sus medios se están empleando los principios, se están siguiendo los primeros principios, los principios fundamentales del ejercicio periodístico, en cualquier tema, en elecciones, en farándula, en lo que sea. Y apuesto a que si se hace ese análisis riguroso, se va a ver que en realidad lo que se ha abandonado son los principios fundamentales del periodismo. Lo que nosotros alegamos desde la Universidad Nacional Autónoma de México, desde nuestra unidad de periodismo de ciencia, es que en la plataforma para la formación de periodistas que puedan hacer periodismo de ciencia de calidad, la plataforma tienen que ser los principios fundamentales del periodismo e identificar en ellos qué particularidades tiene la ciencia como tema periodístico, en las cuales haya que dar 1 o 2 herramientas extra o estrategias de planeación o puntos de vista particulares. Y eso llevamos años tratando de hacerlo, a fuerza de hacer tesis de licenciatura, que son tesis de investigación, no son productos periodísticos, sino tesis de investigación. Hemos podido desarrollar herramientas e identificar habilidades que después podemos aplicar a estudiantes que no provienen de carreras de ciencia. Podrían provenir de carreras de ciencia, pero fundamentalmente lo que graduamos son estudiantes que vienen de carreras de comunicación. Les damos los principios fundamentales del periodismo, los orientamos al ejercicio del periodismo de ciencia, les damos las herramientas que hemos creado en estos años y seguimos poniéndolo a prueba, creemos que eso puede generarnos una nueva generación de periodistas entrenados de manera tal que puedan aproximarse a la ciencia como fuente periodística sin temor, no solo sin temor, con la decisión tomada y el entusiasmo que la acompaña de incluir la ciencia en la narrativa periodística en vez de darle la vuelta porque asusta o porque no se entiende. Yo creo que el trabajo de arranque ya lo hicimos, costó varios años, lo hicimos en silencio porque no tenía mucho sentido hacer mucho escándalo sobre algo que todavía no estaba, pero siento que ahora ya estamos en una etapa en la que podemos servir como colaboradores, como socios, con quien quiera que se interese en entrarle a esta forma que ni siquiera es distinta, al contrario, yo diría que es una forma muy anticuada de profesionalizar periodistas para que tengan la capacidad de cubrir ciencia, simplemente regresar al origen. Estamos ya en capacidad de producir resultados de investigación académica y publicarlos, eso ya lo estamos haciendo. Estamos en posibilidad de ofrecer productos periodísticos elaborados con estas estrategias y estas herramientas y que ya han sido publicados como muestra de esta otra forma de ejercer el periodismo, eso ya también lo podemos hacer. Y estamos en posibilidad de ofrecer productos de docencia, desde talleres de un día o un par de días para capacitación minúscula, entendiendo que con eso de verdad sí se puede avanzar, pero no se termina una formación, hasta cursos enteros, hasta colaboraciones con facultades de periodismo o de comunicación de otras universidades en las que podamos explorar, por ejemplo, cursos semipresenciales con una fuerte componente virtual, o bien estancias de académicos con nosotros, o bien que alguno de nuestros egresados de la unidad de periodismo vaya a hacer una estancia afuera. No es algo que hayamos hecho porque en realidad teníamos primero que hacer un trabajo que ha llevado casi 10 años de fundamentar el modelo en el que ahora creemos. Y creemos en él porque lo hemos puesto a prueba con estudios, podríamos llamarles de investigación académica,
que nos muestran que no voy a decir que estemos absolutamente acertados en todas las hipótesis de nuestro modelo, pero no hemos podido ver que esté seriamente errado todavía. Y tenemos evidencia anecdótica de que sí sirve para hacer productos periodísticos que incluyan ciencia con ciertos criterios de calidad. Entonces lo que podemos ofrecer ahora sí es en tres ramas: producción periodística directa, investigación académica sobre comunicación de ciencia en los medios, sobre periodismo de ciencia, y docencia en varias manifestaciones, talleres cortos o incluso planeación y hasta ejecución de cursos completos. Yo creo que los medios pueden ver la ciencia como fuente noticiosa de dos maneras, y creo que en México una de esas dos maneras ha probado ya que no funciona, por razones que ahorita podemos discutir. La forma tradicional sería el decir, a ver, la ciencia es noticia cuando hay alguna tragedia, un volcán en erupción, un temblor enorme, una epidemia, y entonces en realidad la ciencia no es noticia, pero nos hacen creer que la ciencia es noticia. Y la ciencia es noticia cuando hay un gran descubrimiento científico, que generalmente se manifiesta porque alguien hace una presentación muy escandalosa en una conferencia internacional o porque se publica un artículo en alguna de las revistas científicas que dominan la agenda periodística a nivel mundial. Es impresionante cómo dos revistas, Nature y Science, son capaces de hacer que X nota aparezca en 130 países en la misma semana. Lo logran. Y así es como se entiende que la ciencia es noticia. Nosotros en realidad nos hemos apartado de eso, que en México no funciona, porque ocurre muy de vez en cuando y porque cuando ocurre los periodistas no saben cómo cubrirlo. Nosotros nos hemos apartado de eso y nos hemos acercado más bien a entender que un periodista de ciencia tiene que ser ante todo un buen periodista. Por lo tanto, tendría que ser perfectamente capaz de ir y cubrir la eliminación del Barça de la Champions y explicarnos por qué fue eliminado. Porque hace una investigación periodística que le da los elementos para decirlo a través de fuentes que no son él. Eso es trabajo periodístico fundamental. Bueno, tiene que ser un buen periodista, tiene que ser capaz de hacer eso, pero también tiene que ser capaz entonces de tomar la noticia de la clonación de embriones a partir de células de piel y darle un tratamiento periodístico. Ese sería el enfoque anterior. Hay un gran hallazgo y es noticia. Pero también tiene que ser capaz de darse cuenta, por ejemplo, que tenemos una tendencia ya de muchos años de sequías inusuales en el país y que esa es una historia que en principio no parece científica, pero que solo puede entenderse cuando el ciudadano, tu abuela, tiene los elementos de información científica mínimamente necesarios para estar en posición de responder ciertas preguntas sobre el tema. ¿Tiene o no algo que ver con el calentamiento global? ¿Es una cosa que dura poco o podemos anticipar que va a durar cientos de años? Una serie de preguntas de ese estilo. En México hay solamente 3 cultivos agrícolas que rebasen el 20% de lo que se produce en el país. Solo maíz supone más del 75% de toda la producción agrícola del país. Eso tiene implicaciones en el estado de nutrición de la infancia mexicana, eso tiene implicaciones en el crecimiento económico, eso tiene implicaciones en la posición de México en el comercio internacional, nada de lo cual parecería que tiene nada que ver con ciencia, por lo tanto no tendría que ser una noticia de ciencia. Pero si el reportero es ante todo un muy buen periodista, debe de identificar que para entender esa historia es necesario tener información sobre técnicas agrícolas, sobre técnicas de diagnóstico de nutrición infantil, sobre otras formas de ver el crecimiento económico que no sea solo el Producto Interno Bruto, sino que hay teorías económicas que proponen incorporar el capital natural, por ejemplo. Eso ya necesita ciencia. Entonces lo que necesitas no es que el reportero que tiene la calcomanía aquí que dice soy reportero de ciencia y que está dormido excepto cuando sale algo de ciencia y despierta. No es eso lo que necesitas que tu reportero, que es un buen periodista de inicio, fundamentalmente, sea capaz de responder a este tipo de temas que ya están en la agenda periodística e identificar cuáles requieren cierta dosis de información científica para que los ciudadanos estén mejor informados, que según recuerdo es lo que se supone que tenemos que hacer los periodistas. Entonces es un enfoque distinto. Casi aboga por la desaparición del periodismo de ciencia y la recuperación del periodismo de calidad.